Saludos a todos. En el encuentro de hoy, como habíamos anticipado, vamos a hablar de la transición del feudalismo al capitalismo. Vamos a empezar retomando algunos elementos que vimos en el encuentro anterior respecto a los debates. Lo vamos a ver muy por arriba porque para esto eh, hay materias específicas para verlo, ¿no? Sin ir más lejos, tienen historia de los sistemas económicos para quien esté interesado, es una materia optativa, eh, donde la transición del feudalismo al capitalismo es uno de los temas centrales y se dedican particularmente a los grandes debates alrededor de esta cuestión. Así que yo solo voy a hacer una mención superficial de los mismos para después pasar a los ejes fundamentales de la transición. Em, Bueno, como habíamos visto, la transición del feudalismo al capitalismo tuvo muchos debates, pero hubo como dos grandes debates. Uno se dio aproximadamente en la década del 40, eh, y es el llamado debate Dobbs-Suisi. Eh, por, los debates suelen recibir el nombre de sus principales impulsores, ¿no? Maurice Dobb, un economista británico de filiación marxista, que sacó un libro muy clásico, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, a partir del cual comenzó este debate al que se sumó eh, Paul Sweezy, un economista estadounidense también de filiación marxista. Ahora, alrededor de qué giraba el debate, para hacer una síntesis o para exponerlo de una manera muy simple, el debate giraba en buena medida alrededor de cuál había sido el factor clave en la transición y a partir de la definición del factor clave, el carácter más endógeno o exógeno del proceso. ¿A qué nos referimos? ¿Qué decía Dobb? Eh, la hipótesis de Dobb decía que la transición era el resultado del desarrollo de la contradicción entre las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. En esto él tomaba las formulaciones eh, tradicionales de Marx, originales de Marx, en el famoso prefacio a la contribución a la crítica, ¿no? La cuestión de las relaciones de producción, del desarrollo de las fuerzas productivas, cómo entran en contradicción en un momento determinado y dan lugar a una época de revolución social, y un proceso de transformación del modo de producción. Bueno, eh, ahora, él decía que era un proceso endógeno. O sea, paralelamente a la crisis del modo de producción feudal, van creciendo nuevas relaciones de producción, ¿no? Digamos, aparecen lo que eran gérmenes de relaciones de producción en su momento subordinadas al modo de producción feudal dominante, comienzan a tener un crecimiento, un desarrollo y un crecimiento paralelo a la crisis del sistema feudal. Eh, las relaciones de producción que más desarrollo, más crecimiento, más dinamismo van a mostrar, eh, van a ser las capitalistas, y el modo de producción correspondiente con estas relaciones sociales es lo que va a terminar desplazando al feudalismo. Esto lo va a hacer a través de una vía revolucionaria, donde él vuelve a las formulaciones de Marx, consistente en la reorganización de la producción mediante el trabajo asalariado rural, domiciliario, bajo control directo de un, digamos, comerciante empresario o comerciante devenido en empresario, que va a buscar la disolución de las trabas y los privilegios que las relaciones feudales y sus formas institucionales asociadas imponían a la dinámica del capital. O sea, entonces, la transición es un proceso eh, interno a, al sistema, a la formación social dominada por el feudalismo, eh,
es resultado de la agudización de la contradicción básica que hay en cualquier modo de producción y va a tener una vía revolucionaria, consistente en la generalización de una relación, una nueva relación social. Bueno, frente a la hipótesis de Dove, se va a posicionar Sweezy, que Sweezy en realidad va a ser el representante, uno de los tantos representantes de lo que a lo largo del siglo XX es la hipótesis circulacionista, que es en realidad una hipótesis, o mejor dicho, una concepción del capitalismo, una forma de entender el capitalismo, a partir de lo cual se analiza, entre otras cosas, los procesos históricos. ¿Qué dice la hipótesis circulacionista particularmente sobre la transición? Bueno, que el desarrollo mercantil y monetario, sobre todo a nivel urbano, en este sentido las ciudades como el polo de desarrollo por excelencia de estos elementos, actúan como disolventes del sistema feudal, generando un sistema de producción para el cambio opuesto a la producción para el uso con la que él asocia al feudalismo. Y posicionándose como, sobre todo las ciudades, como un polo de atracción del campesinado fugitivo de la servidumbre, que sería, desde este punto de vista, como la relación de producción por excelencia del modo de producción feudal. O sea, sería un proceso exógeno, donde la introducción de factores externos al sistema provocaría su crisis y el surgimiento de formas transicionales específicas, ¿no? Que sería esta producción para el mercado, pero bajo relaciones asalariadas, pero en un marco predominantemente precapitalista, ¿no? Una especie de producción precapitalista de mercancías, o producción de mercancías en un, bajo un sistema precapitalista. Una forma transicional que en algún momento tiene que resolverse y dar paso, por supuesto, al nuevo sistema, al sistema capitalista. Entonces, proceso exógeno, formas transicionales específicas en el marco del sistema decadente y una concepción del capitalismo donde lo que define al capitalismo es la presencia de una economía mercantil y monetaria. Esto ya lo hemos visto anteriormente, uno lo puede rastrear en, por ejemplo, bueno, el que mejor uno de los primeros y que mejor lo desarrolló fue el historiador Henri Pirén. eh, y en el caso argentino, eh, un, un acompañante o un, digamos, seguidor de las hipótesis de Pirén y del circulacionismo, aunque él se dedicaba fundamentalmente a la historia social de la cultura, era José Luis Romero, que lo hizo de una manera bellísima, pero siguiendo bastante este camino. Bien. En el caso de, pasando ahora al debate Brenner, el debate Brenner fue como uno de los últimos grandes debates o quizás el último gran debate sobre el modo de producción feudal y la transición al capitalismo. Y el debate gira alrededor de, bueno, ¿qué es lo que explica la transición? ¿Cuál fue el motor de la transición? ¿La acción subjetiva, es decir, la lucha de clases? ¿O la crisis del sistema feudal por su propia dinámica? O sea, ¿es la dinámica, digamos, objetiva del sistema feudal la que permite explicar que su, su declive y el pasaje al capitalismo? ¿O es la lucha de clases que irrumpe y genera el trastocamiento o la crisis del sistema y a partir de esa disolución emergen las relaciones sociales propias del nuevo modo de producción? Bueno, el debate Brenner, por supuesto, se llama así por Robert Brenner, un historiador
que ha trabajado muchísimo sobre el- la Revolución Inglesa, sobre la Revolución Inglesa del siglo XVII y el desarrollo, o mejor dicho, la transición en Inglaterra. Y él lo que quería hacer en un principio era discutir con una corriente de que en realidad era una corriente que lo que quería hacer no era explicar la transición, sino era más que nada explicar cuál era la dinámica del feudalismo, que es la corriente neomalthusiana. Neomalthusiana porque retoman la interpretación de, de los ciclos económicos sociales de Malthus, que fue uno de los primeros economistas de la eh, tradición de la economía política inglesa de fines del siglo XVIII y principios del XIX, que lo que hizo fue instalar, y es lo que retoman los neomalthusianos para explicar la dinámica, en realidad la dinámica de todas las sociedades precapitalistas, de todas las formaciones precapitalistas, no solo el feudalismo. Lo que pasa es que, bueno, ellos van a estudiar particularmente el caso del feudalismo europeo. Ellos lo que decían es que, bueno, para el caso del feudalismo, había un ciclo económico-social caracterizado por la contradicción entre la evolución de la población, o sea, el crecimiento demográfico, y la dotación de recursos, fundamentalmente la producción de alimentos. Eh, en un momento iban a la par, pero en determinado momento, por motivos relacionados con que eh, la progresión de ambas es totalmente distinta, la población no crece de la misma manera que la producción de alimentos, y por otro lado, la producción de alimentos tenía un problema que era el bajísimo nivel de productividad y de innovación y de incorporación de nuevas técnicas de producción de el sistema económico feudal. Con lo cual, en un momento se abría una brecha, ¿no? Esto está ligado también con el crecimiento, con la lógica de crecimiento extensivo. O sea, cuando se quería producir más, se ocupaban nuevas tierras. No se trataba de aumentar la productividad. Entonces, el avance se hacía sobre tierras que eran cada vez de peor calidad. Eso generaba una caída de la productividad, aumento de los precios eh, y una dotación de recursos cada vez menor frente a una población creciente. Ahí es donde intervenían como los eh, factores de corrección, que eran las epidemias, las guerras, las hambrunas, ¿no? Todo como que la mortalidad era como el, el factor que intervenía para generar la corrección en el sistema, la depuración de, de elementos sociales, para de esa manera, después de una fase de la llamada fase B, de crisis y depresión, reactivar el ciclo. Pero sobre una base siempre relativamente estacionaria, porque es como que el sistema actúa para eliminar lo que sobra, por decirlo de alguna manera, eh, volver a una base cero y crecer otra vez. Em, lo que decían los neomalthusianos, o cómo explicaban a los neomalthusianos, a los que se aferraban a la hipótesis neomalthusiana, digamos, la transición. Y que la dinámica del feudalismo terminaba generando la crisis de la comunidad campesina, que era su unidad de organización fundamental, organización y producción fundamental, y provocaba la fragmentación y un proceso de diferenciación social interna, a partir del cual surgía una, un segmento superior en el campesinado que era el llamado campesinado rico, pero por otro lado un campesinado minifundista asalariado y una masa desposeída. El campesinado rico, ante los altos precios generados por la misma dinámica del sistema, iba a empezar a concentrar tierras para poder producir para el mercado contratando asalariados. O sea, se iba a ver incentivado por la alta rentabilidad para ir en este camino. Bueno, ahora hacemos un corte y seguimos en una segunda parte.